Volviendo un poquitito entonces al capítulo 3 que Pablo escribe allí a la iglesia de Galacia, los Gálatas, verso 7 es la idea puntual de Pablo, 3:7, y sabéis por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y se confronta, ¿cierto?, o contrasta con la idea del verso 10, ¿m? Verso 9, sigo leyendo, dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que el mismo pacto que Dios hizo con Abraham lo hace, cierto, con aquellos que son de la fe. Y entonces el verso 10 que se confronta dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y creo que allí verso 11 termina más todavía aclarando, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Así que ahí estuvimos, hablamos un poquitito, ¿cierto?, de la ley y la fe, y después hablamos de la fe y la ley, ¿cierto? La fe está, digamos, es la supremacía, la fe está por encima de la ley, y gracias a eso podemos entender entonces la prioridad, la importancia de las promesas. Si no habría promesas, no tendría sentido la fe, no tendríamos de qué, ¿cierto?, aferrarnos. Yo diría, las promesas son la pastillita que quizás algún enfermo necesita, esos enfermos que necesitan tomar su medicación diaria, ¿no? Es decir, es esa pastillita diaria que uno toma, ¿no? Vos hacías señal, en ese sentido podemos enfocarlo un poquitito así. La promesa es eso, que complementa, Sí. que nos mantiene, que le da lo que necesitamos. Interesante porque vos acabas de leer el versículo 10. Ujú. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cuando Pablo al comienzo del libro habla de otro evangelio, en realidad dice él que no hay otro evangelio. El evangelio verdadero es una bendición, es la promesa de la gracia de Cristo. Ujú. Y aquí los gálatas insensatos dejaron de lado esa bendición de la gracia de Cristo para meterse en una ley que es la ley de las obras y que realmente es una maldición, Ujú. es una maldición. Entonces, lo que Pablo hace en el libro es poner las cosas en claro. Yo creo que más claro que lo que Pablo le escribe a los Gálatas, difícilmente se puede hacer, ¿no? Verso 17, si me acompañas, Mario, allí, 17, sí. 3:17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ese es el conflicto, ¿no?, que Claro. estaba dándose en la iglesia, ¿cierto?, de los Gálatas. Y entonces dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Sí. Y entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Es decir, si el pacto está basado en la promesa, Ujú. entonces, ¿qué sentido tiene la ley? Y eso es lo que no entra en la cabeza de los muchachos de ese tiempo, y que Dios nos ilumina. Por eso el día martes comienza el propósito de la ley. Ujú. ¿Qué Claro. función cumple la ley dentro Ujú. del pacto si el pacto está basado en la promesa y no en la ley? Ujú. Esto es lo que tenemos que, en cierto sentido, en este bloque, darle fuerte. Claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Qué podemos agregar entonces a esto? Mira, podemos ver algo que yo comenté al comienzo, y es que la ley tiene una función y Ujú. un lugar dentro del plan de la salvación, que es diferente a la función de las promesas y el lugar de las promesas. En el mismo Pablo dice en el capítulo 3, versículo 19, Ujú. respondiendo para qué sirve la ley fue añadida. ¿Por qué? A causa de las transgresiones. Si nosotros pensamos cuándo se dio la ley, se le dio a un pueblo que venía de siglos de esclavitud, en un ambiente corrupto, en un ambiente inmoral, en un ambiente absolutamente pagano, que no tenía o había perdido en gran medida la noción del Dios de los hebreos, que tampoco tenía noción de su propia pecaminosidad, tampoco tenía noción de su incapacidad de observar la ley,
y tampoco tenía noción de la necesidad de un Salvador. Entonces, en ese instante, a ese pueblo, digamos un pueblo sin conocimiento, Dios le pone la ley. Viene a formar parte, por eso está añadida, digamos, dentro del plan de la salvación, está añadida a causa de las transgresiones. Por eso Pablo puede decir en Romanos que yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Entonces, la ley, dice también en Romanos, se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para que las personas pudieran ver su verdadera situación y su verdadera necesidad. Que decir que el pacto entonces también necesitaba de la ley. Claro. Es decir, está basado en las promesas, fundamentado en las promesas, consolidado en las promesas. Es un legado, ¿cierto?, que está allí, nosotros nos aferramos en la promesa de Dios. Pero entonces la ley juega un papel fundamental también en ese pacto, ¿no? Sí. Y entonces ese es el propósito, qué papel, qué rol juega la ley en el pacto de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos entender, que no es la ley no fue puesta como algo meritorio, porque entonces eso es lo que tratamos, por eso dijimos al inicio, ¿no, Mario? Es decir, el pacto más bien que ser un compromiso mutuo, dijimos allí, un testamento, un legado. Sí. Es la sola voluntad de Dios. La sola voluntad de Dios. Es interesante cuando Pablo habla del tema de la ley y la fe, está en la lección, Romanos capítulo 3, versículo 31, dice él, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna Entonces, manera. él utiliza una expresión muy fuerte en el idioma original. Acá está traducido en ninguna manera, pero nosotros podríamos decir, ni se les pase por la cabeza que tal cosa puede suceder. Es locura. Es una locura si ustedes piensan así. ¿Por qué? Porque por la fe, en lugar de invalidar la ley, confirmamos la ley. Y ahí es donde entra la función de la ley. Por eso hablábamos al comienzo de que ambas trabajan juntas. Y debemos tener cuidado de no inclinarnos a un lado o a otro lado y estar en una situación de desequilibrio. El autor coloca allí, si ustedes me acompañan, ¿cierto?, para ir siguiendo un poquito la idea de la lección, martes primero, después de la pregunta en negrita, vienen unos renglones, y a mitad de ese párrafo siguiente dice, la ley nos revela nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Sí. Y agrega más el autor, dice, la ley no tiene la intención de ser una clase de programa para ganar la salvación. Por el contrario, fue dada para que el pecado abundase, ¿no? Y agrega, dice, es decir, para mostrarnos claramente el pecado en nuestras vidas. Correcto. Creo que está bien puntual lo que el autor está queriendo dejar claro. Hay un comentario al final de la página que dice que la ley actúa como una lente de aumento. Exacto. No aumenta realmente el número de manchas que contaminan una vestimenta, sino que las hace destacar más claramente. Creo que con respecto a esto que vos estás mencionando, leemos el versículo 24 de Gálatas 3 y después lo comentamos en el siguiente bloque. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y entonces dice, a fin de que fuésemos justificados pues por la fe. Es decir, acá creo que está la solución, que en el siguiente bloque lo ampliamos un poquitito. Correcto. Porque estamos hablando, ¿cierto? La ley muestra el pecado y entonces la ley se transforma allí en el ayo. Entonces allí nos lleva a Cristo. ¿Por qué la ley nos lleva a Cristo? Y entonces ¿por qué allí las promesas o cómo las promesas juegan un rol importante donde la fe se aferra y alcanzamos la salvación? Todo eso en el siguiente bloque, Dios mediante, vamos a tratar de explicarlo, de ayudarnos a través de la Biblia y bueno, Mario, de a poquito para ir pensando lo que vamos a decir. Bien.